La generación del 27. En 1927 se celebra en el Ateneo de Sevilla un acto para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora. En una fotografía se puede ver en el salón de actos, tras la mesa, a un grupo de jóvenes. Ahí están, entre otros, Rafael Alberti, García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. A ellos habría que añadir Pedro Salinas, Vicente Arisandre, Luis Cernuda. Se trata de un grupo de poetas que ha dado a la lírica española una nueva edad de oro. Es la generación del 27. Se trata en efecto de un grupo compacto. Todos sus miembros tuvieron conciencia de ello y por eso constituyen un ejemplo de generación literaria. Tienen una edad aproximada. Entre el mayor, Salinas, y el más joven, Cernuda, solo median 9 años. Su formación es semejante. Todos fueron universitarios y varios de ellos profesores de literatura. Su convivencia fue estrecha. Les unió una entrañable amistad y solo la guerra civil logró separarlos en el espacio, no en el afecto. Juntos participaron en actos públicos, recitales, conferencias, como el homenaje a Góngora. Y ese homenaje es precisamente el acontecimiento generacional que los unió del todo, aunque algunos de ellos se conocieran ya de antes. Sobre todos ellos planeó el magisterio de Juan Ramón Jiménez, y además sintieron semejante admiración por ciertos poetas españoles y extranjeros. Todos experimentaron la necesidad de encontrar un nuevo lenguaje poético, aunque cada cual imprimiera a su búsqueda un sello personal. Lo que no encontraremos en ellos, a diferencia de ciertos vanguardistas, es rupturas contra las generaciones anteriores. El ansia de renovación se combina en estos poetas con un ecuánime respeto y en ocasiones gran admiración por la literatura del pasado. Efectivamente, las diversas facetas que ofrece la obra del grupo nos descubren sus preferencias comunes y las influencias que recibieron. De los poetas inmediatamente anteriores admiraron a Unamuno y más aún a Machado. Valoraron a Rubén Darío, aunque el modernismo dejó escaso rastro en sus obras. Y ya hemos aludido a la fascinación que ejerció sobre todos Juan Ramón Jiménez. Desde más lejos les llega la influencia de Bécquer, que se puede apreciar en los comienzos de Lorca, de Salinas, de Cernuda y aún más tarde en Alberti. En su búsqueda de un lenguaje estrictamente poético fue decisivo el ejemplo de Góngora, y es que 3 siglos atrás, el autor del Polifemo ya se había propuesto encontrar un lenguaje especial para la poesía, diametralmente alejado de la lengua usual de la comunicación, un lenguaje dentro del lenguaje, un subcódigo inconfundible. Otros clásicos contarían con su fervor. Como profesores y críticos, algunos de los miembros del grupo nos han dejado magistrales estudios y homenajes poéticos dedicados a Manrique, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León o Quevedo. Especial interés suscitó en ellos Lope de Vega, sobre todo con sus poemillas de corte popular. Y esto nos lleva a otro punto. A pesar de su estética cultísima, hay en la generación del 27 una profunda veneración por las formas populares. El cancionero y el romancero tradicionales. Gil Vicente, Juan de la Encina estarán presentes en Lorca y en Alberti, como en Dámaso Alonso y en Gerardo Diego. Pero junto a esta tradición remota o próxima, los autores del 27 recibieron la influencia de corrientes extranjeras, del poeta francés Paul Valéry o del anglosajón T.S. Eliot, y de ciertos aspectos de las vanguardias, sobre todo del surrealismo. En relación con esto,
les subyugó el análisis de Ortega sobre la deshumanización del arte, aunque pronto superarían tal postura. En definitiva, la generación del 27 sorprende porque su asimilación de formas pasadas y tradicionales no contradice esa inmensa labor suya en la renovación de la lírica española. Renovación que es, en definitiva, lo que le confiere un puesto glorioso en nuestra literatura, así como en la poesía mundial. Aun teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos autores, se puede señalar en conjunto las siguientes etapas. La primera habla de que tras unos comienzos en que es más notoria la influencia de Bécquer, el aludido magisterio de Juan Ramón los orienta hacia una poesía pura, es decir, depurar el poema de la anécdota humana y perseguir la perfección formal. Fue solo un intento. Por fortuna lo humano late, hasta en esta primera etapa, en la poesía de Lorca o de Alberti, de casi todos. El mismo Guillén se declararía partidario de una poesía pura ma non troppo. La segunda etapa se caracteriza por la humanización cada vez mayor de la poesía. Coincide esta segunda etapa con la influencia del surrealismo. A partir de entonces pasarán a primer término los eternos sentimientos del hombre, el amor, el ansia de plenitud, la inquietud ante los problemas de la existencia de Dios. La tercera etapa está presidida por nuevas circunstancias y nuevas exigencias. En los años inmediatamente anteriores a la guerra, se impone en algunos poetas la urgencia de una literatura social, como ocurre en las últimas obras teatrales de Lorca o en los nuevos libros de Alberti. Este último, por cierto, como ocurrió con Cernuda, adoptará un compromiso político concreto. Un dato es significativo. En 1935, Pablo Neruda, residente en Madrid, publica un manifiesto por una poesía impura, es decir, inmersa en las circunstancias sociales y humanas más concretas. Pasa la guerra civil. Lorca ha muerto. En España, la poesía deriva hacia un humanismo angustiado, como ocurre en Dámaso Alonso, o abierto hacia una nueva solidaridad, como ocurre en Alisandre. En el exilio, la nota dominante será, al correr de los años, la nostalgia de una patria perdida, sobre todo en Cernuda y en Alberti. Como ya se ha indicado, la generación del 27 aportó muchas y profundas novedades a la expresión poética. Ya hemos aludido a la búsqueda de un lenguaje distinto, a la renovación de la metáfora. Si comparamos la métrica de estos poetas con la del modernismo, la primera impresión es que se ha producido una reducción. Se renuncia a muchas de las brillantes y sonoras variedades de versos que usan los modernistas. Ahora se preferirá formas más sencillas. Pero junto a las formas tradicionales y clásicas, los poetas del grupo desarrollaron ampliamente el verso libre y el versículo. También en esto contaron con precedentes. Juan Ramón Jiménez, ya en su madurez, y los poetas vanguardistas. Como es sabido, la métrica tradicional se basa en el cómputo de sílabas, en la distribución de los acentos y las rimas, como medios para crear el ritmo. Se trata, por tanto, de la reiteración de elementos fónicos. El verso libre y el versículo, por su parte, responden a otra concepción del ritmo. La medida y las pausas son variables. Los acentos no aparecen con regularidad, aunque su distribución puede quedar dentro de ciertos límites, a diferencia de la prosa ordinaria. ¿En qué se basaba, por tanto, el ritmo? Pues normalmente en la reiteración de palabras y de esquemas sintácticos o en ciertos paralelismos en las mismas ideas.
dejando a un lado a poetas de gran mérito como Emilio Prados o Manuel Altor Aguirre o Villalón o Moreno Villa o Juan José Domenchina. La nómina de los poetas de la generación del 27 se podría distribuir en varios grupos. Por un lado, las figuras de Pedro Salinas, Jorge Guillén y Gerardo Diego, en quienes vamos a encontrar los ejemplos más característicos de poesía pura. Las raíces populares las vamos a encontrar principalmente en García Lorca y Rafael Alberti. Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, por su parte, tienen en común el haberse aproximado después de la guerra a las corrientes de la poesía más joven. En un lugar hasta cierto punto aislado se sitúa la obra singular de Luis Cernuda. Y a todos ellos habría que añadir el genial epígono, el hermano menor de la generación del 27, llamado Miguel Hernández.